Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. 7 de la mañana, 6 minutos en la FM. La noticia del día hoy es el IVA y la propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de proponer IVA para todos los bienes que hacen parte de la canasta familiar. Es una noticia muy importante porque nos pega a todos los colombianos. Pero primero déjeme decirle qué dicen los estudios sobre el IVA. El IVA es el impuesto más regresivo que existe. ¿Eso qué significa? Que es el impuesto que más duro le pega a los más pobres en una economía. Y cuando digo que le pega más duro es porque cuando una persona de escasos recursos paga IVA, pues destina en términos proporcionales más de su ingreso en el pago de este impuesto que lo que hacen los ricos en el pago de este impuesto. Así las cosas, el IVA afecta mucho más duro a una persona que no tiene que a una persona que tiene. Lo que en algunas economías se hace es hacer que todo el mundo pague el IVA o el BTA o el tax de una manera baja, es decir, que ese IVA, ese impuesto de arranque, sea generalizado pero que sea lo suficientemente bajo como para cumplir dos objetivos. El primero, lograr que todo el mundo pague impuestos y segundo, que no se afecte de una manera desproporcionada a los menos favorecidos que a los más favorecidos. Eso pareciera de alguna manera estar buscando hacer el gobierno cuando propone alternativamente entregarle un bono a las familias menos favorecidas que según entendemos es o son los hogares que tienen ingresos menores de 282,000 pesos. Es una propuesta audaz y al mismo tiempo contraintuitiva, teniendo en cuenta de nuevo que el IVA es el impuesto más regresivo para el que no tiene suficientes ingresos. Si esto es así, se pregunta uno, ¿para qué entonces sirve la declaración de renta? Porque en los países más desarrollados tributariamente que Colombia, como por ejemplo Estados Unidos, el tax o el IVA funciona para toda la población, pero usted hace una declaración de renta o llena los impuestos y de ahí el Estado determina si le tiene que cobrar más o no le tiene que cobrar más. Y si en Colombia tenemos ese mecanismo, entonces no se entiende por qué tendríamos que ahora tener un IVA alto y luego entregarle dinero a los menos favorecidos. Mucho enredo. Yo sé que ustedes como yo en este momento están diciendo, esto es mucho enredo y no tiene mucho sentido gravar a las personas que tienen menos dinero para luego entregarles. ¿Bajo qué mecanismo? Sí es cierto, Asobancaria ayer salió a decir que es lo suficientemente robusta, que cerca del 80% de la población nacional tiene acceso a los bancos, que está suficientemente bancarizada, pero la realidad es que es muy complejo. Devolverle ese dinero a esas personas es muy complejo, no solamente por el mecanismo, sino por los tiempos. Porque cuadrar el presupuesto familiar basado en el hecho de que en algún momento del año le van a devolver algo de lo que usted ya pagó es complejo, es difícil. Nadie hace eso en su economía familiar. Es muy complicado. La teoría económica dice, como por ejemplo el señor Kenneth Rogoff, que muchas exenciones al IVA son ineficientes y que el impuesto tiene que ser lo más plano o igualitario que el resto de personas. Esa es la realidad. Simplificación tributaria es lo que se necesita, menos impuestos es lo que se necesita y no estos enredos en los cuales nos estamos metiendo. Ministro Carrasquilla, usted es un experto en este tema. Sería una grosería que un inexperto como yo, que a duras penas logró graduarse en la universidad, diera sugerencias tributarias. Pero así como están las cosas, los colombianos de a pie no las entendemos y se aleja
de lo que todos buscaríamos, y es una simplificación tributaria equitativa para los colombianos. 7 de la mañana, 11 minutos. La FM. Dirige Luis Carlos Vélez.